El tema del día de hoy es el primer día de la semana, domingo 1 de la segunda semana, y es el Espíritu Santo quiere acompañarte cada día. ¿Cuántos lo desean? Amén. Bueno, hay un texto bíblico que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 25 y 26. Dice de la siguiente manera: les digo esto, mientras todavía estoy con ustedes, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. En el día de ayer, sábado, en horas de la mañana, estaba en un servicio de despedida a la eternidad de una mujer de 90 y tantos años, pero con algo especial. Una mujer que era madre de 7 personas de las cuales 3 son pastores. De las mujeres sirven en las iglesias, una de ellas es pastora en un municipio de aquí de Santander que se llama Galán. Yo no sé si usted conoce, ¿verdad?, del municipio de Galán. Y ella vivía con una de sus hijas. La hija, en el momento de la ceremonia, comentaba que el día anterior, o sea, el sábado, la mujer, esta anciana, se levantó y le dijo a su hija: mija, me siento muy mal. Yo creo que ya es mi último momento. Y comenzó ahí a hablar con ella y a despedirse y a darle algunas instrucciones, a decirle a ella: mira que fulanito, perencejo, mencionando a sus hijos y dándoles consejos de nunca apartarse del Señor y que siempre el Señor esté ahí a su lado y que el legado que su padre y ella les dejaron, que siguiera. Y dice la señora que estaba contando ese testimonio, que mientras ella hablaba, de pronto se quedó callada, cerró los ojos y allí partió con el Señor. Uno de sus hijos es un pastor muy amigo mío, y el nieto de la señora, viviendo en Arauquita, me llamó y me dijo, que también lo conozco porque he ido a la iglesia en Arauquita. Me dijo: pastor, yo quisiera que usted fuera el que estuviera allá y nos diera unas palabras. Pero de verdad que yo di unas palabras, pero el que salía allí lleno de palabras fui yo, viendo el testimonio de estas personas. En estos momentos y en ese texto que acabo de leer, es el último discurso del Señor Jesucristo. Así como esta anciana que les mencioné, el Señor Jesucristo se está despidiendo de sus discípulos, y el Señor les dice: oye, ¿sabe qué? Ya es mi último tiempo. Ya el propósito por el cual yo vine aquí a la tierra está por cumplirse. Así que me estoy despidiendo. Una pregunta que les hago a ustedes, no me respondan, pero a veces o casi siempre las despedidas no son tristes. Las despedidas son muy tristes. Y sobre todo cuando quizás una persona te ha acompañado por tanto tiempo y esa persona está a punto de irse, y los discípulos sabían que si él se estaba despidiendo no lo iban a volver a ver más. Pero el Señor Jesucristo, con los planes divinos y perfectos, les dice a ellos en otro versículo: les conviene que yo me vaya. O sea, en medio de la tristeza por su partida, el Señor les está dando como un ánimo: les conviene que yo me vaya,
Porque si yo no me voy, el consolador no vendría a ustedes. Bueno, no sé qué tanto recibirían sus discípulos esto. Pero, ¿sabe? Hay momentos en nuestras vidas, momentos de soledad, momentos en los que nos sentimos solos y necesitamos que alguien nos brinde ese apoyo. Necesitamos el apoyo de alguien. Necesitamos hasta incluso que alguien por allá suene el teléfono y alguien hable con nosotros y nos dé una palabra que nos consuele en determinados momentos críticos. Necesitamos muchas veces que alguien nos aconseje, que alguien nos guíe en medio de una situación difícil y nos dé una dirección adecuada. Necesitamos esa voz de aliento. Y pensando en esto, yo me trasladé a la época del rey David. El rey David sufrió cualquier cantidad de persecuciones antes de ser rey por el rey Saúl. Saúl lo perseguía por todos lados y David escondiéndose y Saúl detrás de él tenía que dejar este escondite e irse a otro, y así en medio de la angustia quizás David se sentía solo en muchas ocasiones. Pero en medio de esa soledad, David, y ahorita cantábamos parte de ese salmo, en el Salmo 23, David nos deja un versículo bien hermoso para combatir la soledad. Y David decía: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. David entendía que aunque vivía tiempos de soledad física, porque quizás muchos habían abandonado, se habían alejado, a pesar de tantas persecuciones, él vivía escondido solo por allá, pero él entendía algo, que en medio de esa soledad él no estaba solo, había alguien que le hacía compañía, y era la presencia de Dios. ¿Sabe? Leíamos el versículo, ¿verdad? Y en medio de esa soledad, en medio de ese discurso de despedida del Señor, en medio de ese tiempo en el que quizás la tristeza invadió el corazón de esas personas que durante 3 años largos acompañaron al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo les dijo a ellos en Juan 14, en el mismo capítulo, pero antes, en el versículo 16, Él les dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe qué importante es? Que el Señor al Señor no se le olvidó nada. Él previó todas las cosas. Y desde la eternidad ya este plan estaba trazado debidamente. Y llegó el momento de decirle a sus discípulos, en esos momentos, ¿verdad?, donde el Señor quiere decirles: ya me voy, empieza a hacerles la presentación del Espíritu Santo. Y es allí cuando el Señor empieza a decirles: yo me voy, pero mandaré a otro consolador. El Señor era el consolador para ellos. ¿Cuántas veces no tuvo que consolar a sus discípulos? ¿Cuántas veces no tuvo que tenderle la mano a sus discípulos en determinadas situaciones? ¿Cuántas veces el Señor quizás no secó las lágrimas de alguno de ellos? ¿Cuántas veces no tuvo que reprender a Pedro por su terquedad? ¿Cuántas veces no tuvo que lidiar con aquel Judas que posteriormente le traicionaría? Ahora el Señor les dijo: voy a enviar otro consolador. ¿Sabe? Es importante que entendamos
que el Espíritu Santo ha sido enviado por Dios para suplir esa necesidad que como seres humanos todos tenemos de una compañía. Amén. Te la repito. El Espíritu Santo ha sido enviado por Dios para suplir esa necesidad que todos necesitamos de una compañía. No recuerdo cómo se llama la película, pero vi una película, El Náufrago. El Náufrago. Un hombre en una isla solitaria y se inventó con un coco un muñeco porque necesitaba compañía. Y le hablaba al muñeco porque nosotros, Dios cuando creó al hombre no lo hizo un ser solitario. De hecho, Él dice, no es bueno que el hombre esté solo. E hizo a la mujer. Y desde ese momento, ¿verdad? Los lazos de compañerismo, de comunión, de unión entre el ser humano es notorio. Ahora el Señor se va a los cielos y ellos quedan desconcertados. ¿Cómo así? ¿Nos vas a abandonar ahora en estos momentos críticos? ¿Nos vas a abandonar? El Señor le dice, no se preocupen. Todo está fríamente calculado. Yo les enviaré otro consolador. Eso lo pronunció el Señor 2000 años atrás. Y ese consolador hoy está más vivo que nunca, habitando en cada uno de los que estamos en este lugar. Dale un aplauso al Rey. Ahora, la primera pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para que el Espíritu Santo sea nuestra compañía? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, el último mensaje que di aquí, yo les dije, somos creyentes o discípulos, ¿recuerdan? Bueno, el Señor, uno de los versículos que utilicé para ese punto, me da ahora el pie para seguir hablándoles. En Juan 14:15 dice, ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. Ustedes demostrarán que me aman si cumplen mis mandamientos. ¿Sabe? Aquí hay dos palabras muy importantes que nosotros debemos tener bien presentes. Amar y cumplir. Amar y cumplir. Porque muchos predican el amor de Dios. Pero de los muchos que predican el amor de Dios, hay un resto que no cumple los mandamientos de Dios. Como dicen por ahí, predica, pero no aplica. Y el Señor dice, si realmente tú me amas, oye, cumple mis mandamientos. Amar y cumplir son dos palabras que tienen en la vida del cristiano que estar muy ligadas. No podemos decir yo amo a Dios y niego la palabra de Dios y no la cumplo. Pues bien, para poder tener al Espíritu Santo como mi compañía, lo que tengo que hacer es reafirmar mi relación con Dios. Afirmar mi relación con Dios. ¿Sabe? En Juan, y estamos hablando del Evangelio de Juan porque Juan es el Evangelio del amor. Juan capítulo 8, versículo 31 dijo, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para que el Espíritu Santo sea nuestra compañía es reafirmar nuestra relación con Dios, amar y cumplir. Esas dos palabras tienen que quedar muy de presentes en nosotros. En segundo lugar, cuando tenemos al Espíritu Santo como nuestra compañía, ¿qué hace el Espíritu Santo
en nosotros como nuestro consolador, como nuestro compañero. Mira lo que dice la Biblia, Juan 14, 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, qué interesante es esto, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y aquí hay varias palabras que necesitamos ampliar un poco para poder interpretar la labor del Espíritu Santo como compañero, como ese consolador. En primer lugar, Él es el consolador. La palabra consolador es la palabra griega paracleto, que significa consejero, ayudante, abogado y obviamente consolador, como lo dice la versión de la Reina Valera del 60. ¿Sabe qué significa esto? Bueno, aunque Jesús se marchaba, Él dejó al Espíritu Santo como se lo había dicho. Dice, otro consolador. ¿Cómo así, pastor? Otro consolador. Sí, otra persona con las mismas características del Señor Jesucristo. Para entender esto tenemos que entender que el Espíritu Santo es Dios, que Cristo es Dios. Y estamos hablando de la doctrina de la Trinidad. El catecismo del Padre Astete, que cuando yo estaba en el colegio, imagínense ustedes, cuando yo estaba en el colegio y en el colegio nos daban catecismo, el catecismo del Padre Astete referente a la Trinidad decía, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Esa era la doctrina de la Trinidad del Padre Astete. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Ahí están Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todos en el mismo rango, en el mismo nivel. ¿Ya? Porque todos son Dios. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, yo les voy a mandar otro consolador, el Padre en mi nombre les va a dar otro consolador, quiere decir, otro personaje que va a estar con ustedes con la misma característica mía, les dijo el Señor. Pero, oye bien esto, hay algo importante aquí que debemos entender. 3 años y algunos meses duró el Señor Jesucristo discipulando a aquellos 12, aquellos 70, aquellos 120. Duró ese tiempo. Y el Señor ascendió a los cielos. Pero después, cuando el Espíritu Santo llegó 50 días después de la ascensión del Señor Jesucristo, por eso se llama la fiesta de Pentecostés, 50 días después, el Espíritu Santo llegó, no para estar en forma física como anduvo Cristo, sino en forma de que ahora el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo ahora mora en nosotros. ¿Qué significa eso? Que como consolador me acompaña donde quiera que yo vaya. Esa es mi dulce compañía, como dice aquel coro. Esa es mi dulce compañía. El Espíritu Santo se vuelve en ese compañero que estamos necesitando. El Señor Jesús, el apóstol Pablo, hablando, nos dice a nosotros, ¿no sabéis que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros? Debemos entender eso, debemos comprender eso y debemos estar seguros que estemos donde estemos, el Espíritu Santo está allí acompañándonos. Como dice un coro bien viejo que cantábamos, aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Amén.
aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Entonces, ese consolador, ese paracleto, ese abogado, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que también es abogado, el que defiende nuestra causa, el que sale por nosotros, ese que está allí, ese consejero, ese ayudante que nosotros tenemos, se llama Espíritu Santo, ¿verdad? Es el consolador. Pero también en ese versículo que leíamos dice, Él os enseñará todas las cosas. Y esa palabra enseñar significa instruir, aprender. ¿Sabe? Muchas personas leen la Biblia y lo he escuchado de varias personas que dicen, es que no volví a leer la Biblia porque yo no entiendo eso. Muchos dicen así, es que eso es complicado, yo no lo entiendo. Y hay libros que en la Biblia muchos creyentes incluso los tienen vedados. Hay muchos creyentes que no se atreven ni a leer el libro de Apocalipsis. Muchos creyentes que no se atreven ni a leer el libro de Joel, de Daniel. No entienden ni papa de lo que dice. Pero ¿sabe? Aquí hay algo. Si nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él dice que nos enseñará todas las cosas. Por eso yo le doy a usted un secretico. Cuando usted se disponga a leer la Biblia, antes de comenzar a leerla, cierre sus ojos por unos minutos, unos segundos, y con sus ojitos cerrados, diga, Señor, voy a leer tu palabra, que tu Espíritu Santo me enseñe lo que dice en ella. Estoy seguro que el Espíritu Santo le mostrará. Le mostrará. El Espíritu Santo es el que me enseña. ¿Y sabe por qué me enseña el Espíritu Santo? Pedro, hablando en su segunda carta, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, desde la primera letra del Génesis hasta la última letra de Apocalipsis, toda la Escritura es inspirada por Dios. También dice, los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si Él fue el que hizo eso, si Él fue el que inspiró a estas personas para que cogieran y escribieran cada palabra que hoy nosotros tenemos en este precioso libro, ¿quién más puede enseñarnos que aquel que fue el que dirigió a los que escribieron este libro? Él sabe perfectamente el contenido de la palabra. Y como sabe perfectamente el contenido de la palabra, Él sabe lo que hay aquí escrito. Ahora bien, quiero decirle, pero la palabra también dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. ¿Qué significa eso? Que la palabra es una palabra que se amolda a los tiempos. Pastor, no entiendo. Bueno, yo también a veces no entendía, pero también quiero decirle algo, que la misma palabra que hoy lees tú y el Señor te muestra algo específico en tu vida, mañana, pasado mañana, la vuelves a leer y el Señor te va a mostrar otra cosa. Porque esa es la palabra de Dios. Y ese es el Espíritu Santo de Dios que me está mostrando cosas allí a través de la palabra. Dios puede usar en cualquier manera su palabra. ¿Sabe? También dice, el Espíritu Santo nos habla. Yo no sé si fue aquí en un servicio o estando en otro lugar, no recuerdo.
No fue aquí, fue el domingo anterior que estaba predicando en otra iglesia. Les decía a los hermanos que cuando mis hijos estaban pequeños, Dios tenía una manera muy simpática de hablarnos a nosotros, a mi esposa y a mí. Y nos hablaba por mi hijo Andrés. Y él era un peladito, un mocosito. Pero de pronto alguna situación y llegaba él y decía 3, 4, 5 palabras y wow, entendíamos nosotros que era el Señor hablándonos a nosotros a través de él. ¿Sabe? El Espíritu Santo usa cualquier clase de recursos para llegar a nosotros. Nosotros tenemos que vivir direccionados por el Espíritu Santo, abiertos a lo que el Espíritu Santo quiera decirnos a nosotros en cualquier momento. Él puede usar hasta un impío. La Biblia dice que cuando el profeta Balaam quería seguir adelante y la burra se detenía, él llegaba y le daba con la fusta a la burra duro hasta que la burra le tuvo que hablar. Él usa cualquier recurso para hablarnos. Por eso nosotros tenemos que tener una, bueno, estos eran en los radios viejos, ¿verdad? Cuando yo era joven, que eso también hace rato, ¿verdad? Estaba en la universidad, yo era diecista. Usted me dirá, ¿y qué es eso, pastor? ¿Con qué se come? Bueno, era aficionado a, ¿cómo le digo? A escuchar emisoras de ondas cortas de diferentes lugares del mundo. Entonces, en la casa, mi casa era de 2 pisos, yo cogí en el techo e hice una antena bien larga y la antena la bajé. Y yo tenía un radio de tubos así grandotes que tenía aquí que el ojo mágico. De pronto ustedes ni saben qué es eso, pero bueno, el Espíritu Santo sí sabe. Y yo ahí me duraba hasta altas horas de la noche escuchando emisoras de diferentes lugares del mundo. Y entonces, ¿cuál era la finalidad? La finalidad era que yo cogía y escribía a esas emisoras, mandaba información del correo, cómo era la percepción de la señal, habían unos parámetros del 1 al 5 y todas esas cosas, y la emisora en respuesta me mandaba un formato de la emisora y un banderín de la emisora. Entonces yo coleccionaba los banderines de las diferentes emisoras. Eso era un diezista. Pero, ¿qué tenía que hacer? Tenía que hacer lo siguiente: cuando la emisora estaba sonando, a veces la emisora se oía muy mal, no entraba bien, pero había un botoncito en el radio que uno lo iba afinando hasta que cogía y la emisora caía 100%. Así es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que tener esa sensibilidad del Espíritu Santo para poder afinar y tener la seguridad de que lo que me está llegando a mi corazón y a mi mente es una palabra que viene directamente del Espíritu de Dios. Porque hay 3 voces que en este mundo nos hablan y todos los días nos están hablando. La voz del diablo, la voz mía y la voz del Espíritu Santo. ¿Cuántos vieron aquí la serie que ya no están dando de los Picapiedra? Los Picapiedra es un ejemplo. A veces Pedro tenía ganas de estrangular al enano, ¿verdad? A Pablo. Y le salía aquí un diablito y aquí un angelito. ¿Recuerdan? Igual sucede en nuestras vidas, hermanos.
Está la voz del diablo tratando de meternos pensamientos que no son de Dios. Y está el Espíritu Santo en nuestro ser interior diciéndonos, no seas bobo, eso no es de Dios. Ese es del diablo el que te está hablando. Y está la voz tuya, que al fin y al cabo es la que decide si le crees a este o le crees a este. Desafortunadamente muchas veces le creemos más al que está colorado y con cacho que al que está aquí al lado nuestro. Nosotros tenemos que afinar bien nuestros sentidos espirituales para discernir que el Espíritu Santo nos habla. Mira lo que dice en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Dice, el Espíritu Santo habla claramente sobre lo que sucederá en los últimos tiempos. Habla claramente. Él no tiene pelos en la lengua para decirnos las cosas. Él habla claramente. Otra de las cosas es que el Espíritu Santo, sigue diciendo el texto, nos enseña la palabra. Nos enseña la palabra. Nosotros podemos ir a los seminarios bíblicos, a los institutos teológicos, podemos ser preparados, doctos en la palabra, pero eso es conocimiento. Pero cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, eso es iluminación. Iluminación es revelación que viene directamente de Dios a nuestros corazones y nos muestra una verdad que en muchas ocasiones está oculta en la palabra. Esa es la iluminación. Es eso cuando el Espíritu Santo nos enseña en la palabra. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 2:13 así. Nos expone esto, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu Santo nos enseña. Otra de las características del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Yo sí que necesito al Espíritu Santo. Hoy estoy hablando con ustedes, mañana no sé si lo hice. Pero dice, el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Recordar, en el texto original la palabra no solamente significa recordar, sino acordar. Y esto me trae a mí un pensamiento. El pensamiento es el siguiente. Cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto el día de Pentecostés, estaban todos allí llenos del Espíritu Santo y como era la fiesta de Pentecostés, había muchos judíos de diferentes lugares y de diferentes lugares con diferentes idiomas. Pero lo que se maravillaban estas personas era que a cada uno de ellos les escuchaba hablar exaltando a Dios en el idioma nativo de muchos de los que estaban en aquel lugar. Estando así, salió Pedro y Pedro comienza a hablar. Si ustedes ven el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro después de Pentecostés, la palabra de Dios dice que Pedro comienza a hablar y empieza a mencionar al libro de Joel. Y comenzando en el libro de Joel, él empieza a mencionar textualmente muchos de los versículos que están en el libro de Joel. Y no solamente en el libro de Joel, sino que se va para los Salmos y empieza a mencionar textualmente el libro de los Salmos allí, hablándole a la gente. Y cuando esa gente escuchó, dice la Biblia, que quedaron maravillados por la sabiduría que tenía este hombre que estaba hablando allí, conociendo que era un simple pescador. Y ellos se maravillaban de esto. Y dice la Biblia que después de hablar Pedro e invitarlos a conocer al Señor, 3,000 personas ese día aceptaron al Señor Jesucristo.
¿Sabe por qué? Porque en esos momentos estaba el Espíritu Santo allí, acordándole, recordándole todos esos versículos específicos para que él los transmitiera. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mientras él hablaba, el Espíritu Santo afuera estaba haciendo su trabajo. Amén. No sé si usted, pero a mí me ha sucedido que muchas veces estoy hablando del Señor con alguien y de pronto viene a mi mente y suelto unos versículos que jamás en mi vida yo me los había aprendido. A mí, o sea, yo nunca me he aprendido de cosas Juan 3:16. Pero a mí me dicen, ¿qué dice 2 Corintios 3:21? Vaya usted a saber. Génesis 1:1 me lo sé, Juan 3:16 me lo sé. Pero vaya usted a preguntarme qué dice aquí, qué dice acá. No sé, ahí en la Biblia está. Pero en esos momentos en que uno está, el Señor empieza a recordarle a uno ciertos versículos específicos de la conversación y los vamos soltando, y los vamos soltando. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos recuerda todas las cosas. Amén. Ese es el Espíritu Santo que habita en nuestro ser interior. Ese es el otro consolador. Por eso el Señor Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene, porque ahora el Espíritu Santo es nuestra compañía. Es aquel que está al lado nuestro. Y no solamente al lado nuestro, está en nosotros. Para finalizar, les hago unas preguntas. Cuando te sientes solo, ¿a quién recurres? ¿Sabe? Mi hermana tenía ya como 12, 14 años y todavía era nerviosa, no se atrevía a dormir sola. Yo dormía en el cuarto de al lado de ella y todas las noches era el mismo cuento. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? ¿Qué voy a oír? Yo nada. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Y como yo no le prestaba atención, papi, papi, llamaba a mi viejo y mi viejo tenía que acostarse con ella hasta que se dormía. Ella necesitaba una compañía en esos momentos, pero la pregunta es a ti, cuando te sientes solo o sola, ¿a quién recurres? Ahora, otra pregunta, ¿estás entregando tus miedos, tus soledades al Espíritu Santo? Otra, ¿has hecho del Espíritu Santo tu compañía? Y la última, ¿quieres que el Espíritu Santo sea tu compañía? Si tú quieres que el Espíritu Santo sea tu compañía, colócate en pie. Allí donde tú estás, cierra tus ojos. Cierra tus ojos allí y pídele eso al Espíritu Santo, eso que estás anhelando del Espíritu Santo. ¿Sabe? Aquí estamos en el Espíritu Santo, sin desconocer al Señor Jesucristo, su preciosa sangre, su redención y al Padre que nos ama e hizo todo esto para nuestro beneficio. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Dios, porque un día Cristo dijo, no los voy a dejar solos. Y gracias Señor, porque hoy podemos contar con la dulce presencia del Espíritu Santo. Esa es nuestra compañía. Él es nuestro ayudador, nuestro consolador, el que en los momentos de angustia está allí al lado nuestro, el que cuando nosotros necesitamos algo, ahí está Él mandando esa palabra que conforta nuestra vida. Gracias Señor. Gracias Dios, porque aunque la noche sea oscura, aunque los vientos presagien tormenta, Señor,
yo cuento con la presencia del Espíritu Santo de Dios que está en mi vida. Ese siempre estará allí a mi lado. Como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra, aunque la muerte esté rondando cerca de mí, Señor, no voy a temer, porque tú estás conmigo, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias porque es el Espíritu Santo el que nos impulsa a seguir adelante, el que nos da esa fuerza para continuar, el que está a nuestro lado confortando nuestra alma, fortaleciendo nuestro espíritu, llenándonos de palabra. Hay veces en que quizás, Señor, esas palabras se confunden en nuestro ser, pero ahí está tu Espíritu Santo para que pueda enseñarnos esas verdades ocultas que están allí en la palabra. Gracias, Señor. Hoy tenemos esa compañía, hoy tenemos ese privilegio que no tienen muchas personas de contar con la presencia, porque somos templo tuyo y el Espíritu Santo hoy mora en nuestras vidas, Señor. Hoy queremos estar más cerca de ti, Señor. Hoy queremos acercarnos más a tu presencia. Hoy queremos llenarnos más de tu presencia. Espíritu Santo, ayúdanos a conocer cada día más al Padre, más al Hijo. Espíritu Santo, ayúdanos para que cada día podamos ser más llenos de tu palabra, esa palabra que tú inspiraste. Enséñanos esa palabra, enséñanos a vivir en la palabra, enséñanos a practicar la palabra, enséñanos a obedecer tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por estos momentos. Gracias por este grupo. Gracias por los que están allí viendo, Señor, y escuchando este momento. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso al que vive, al que reina.